Aquellos que hemos estado alguna vez enamorados sabemos cómo llega esto a cambiar tu vida, toda tu perspectiva de las cosas. Cuando uno se enamora, realmente descubre lo que hasta entonces había leído en los libros, escuchado en las canciones, tantas veces alabado, pero cuando uno lo experimenta empieza a entender de lo que se trata. Y el primer amor del que se habla aquí, muchos dicen que es el definitivo, el que realmente experimentas de una manera única y singular, especial, la fascinación por otra persona. Y aquí se nos presenta la realidad de lo que significa ese amor en la vida de alguien. Es un amor que te cambia, un amor que te hace otra persona. Y ese amor vemos que se habla de él en relación con la persona que nos escribe esta carta. Una carta de amor por parte suya a cada uno de nosotros. Y esa carta nos llega por medio de este enviado y mensajero, el ángel que va a la iglesia de Éfeso a traerle estas palabras. Pero su autor, el que lo envía, es Cristo Jesús. Y en esta mañana, queridos amigos y hermanos, tenemos el privilegio de tener una carta del Señor Jesucristo. Muchos en siglos pasados han pensado que de alguna forma podía Dios comunicarse y entregar cartas incluso de Jesús a nosotros hoy. Y las han buscado pretendiendo escuchar que había voces en el cielo, visiones, y muchas supuestas cartas se han dado en la historia que parecían venir desde el cielo. Pero las únicas cartas sobre las que tenemos seguridad que Cristo nos hace llegar a nosotros hoy están en este libro, que es la Biblia. Y el libro que cierra esta revelación y este conjunto de libros que llamamos la Biblia es esta revelación final de Apocalipsis. Y comienza en estos capítulos 2 y 3 con una serie de cartas a 7 iglesias que representan como en este número simbólico, ¿no?, lo que es la iglesia en su totalidad. Desde entonces hasta ahora. En ella se desarrolla no solamente la historia de la Iglesia, los siglos que han pasado, sino también la Iglesia actual, en su totalidad, en su universalidad. Encontramos en la diversidad geográfica de cada uno de estos lugares, ¿no?, también la realidad de esa Iglesia universal que todavía hoy. Una Iglesia plural. A muchos todavía esto les choca y les sorprenda que haya varias iglesias y no una. Pero es una iglesia expresada en esa pluralidad, en primer lugar, de la diversidad geográfica. Y también con diferentes dones y distintas realidades también de debilidad, de contradicción y de mal dentro de ella. El Señor Jesucristo se presenta aquí como el que conoce lo que ocurre en la iglesia. Y nos muestra tanto lo bueno, lo que es, digamos, admirable de cada una de estas iglesias, como al mismo tiempo lo que tiene contra ellas, ¿no?, que es aquello de lo cual tienen que volverse, arrepentirse, es el lenguaje bíblico, ¿no?, para encontrar la vida que viene de Dios por medio de Cristo Jesús. Y aquí comenzamos en este día con la carta que dirige a Éfeso. Algunos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de estar en Éfeso, ¿no?, una de las ruinas más grandes e inmensas que hay en Turquía, ¿no?, cerca de la ciudad que hoy se conoce como Esmirna, ¿no?, más en la costa, andando a cierta distancia, llegamos a tal vez uno de los complejos arqueológicos más grandes que existen de todo el mundo antiguo. Una ciudad inmensa, que fue una de las grandes metrópolis realmente del mundo antiguo. Y todavía se vislumbra esto cuando uno tiene la oportunidad de ir allí. Y allí también estaba la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús conocía lo que había en ella. Y Jesús habla desde la luz que hay en medio de estas estrellas y candeleros. Dijimos el otro día que esta es la realidad que cambia nuestras vidas. Cristo con su luz conoce, ilumina lo que hay en nuestra oscuridad. Nos pasamos nuestra vida evitando la luz, no enfrentándonos, ¿no?, con la realidad de lo que somos y en lo que estamos viviendo. Pero Cristo, que es la luz del mundo, habla también en medio de estas luces que se muestran como estrellas y candeleros de oro y nos muestra la realidad de lo que hay en las tinieblas. Y es por eso importante que en esta mañana atendamos, ¿no?, a lo que Cristo tiene que decirnos,
Porque no solamente habla de una situación histórica, lo que pudiera ocurrir en la iglesia de Éfeso en aquel primer siglo, sino de lo que es nuestra realidad hoy también para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Cristo Jesús tiene que decirnos? Si os fijáis, nos dice que el Señor conoce nuestras obras, conoce el arduo trabajo y paciencia. El Señor es aquel para el cual la Iglesia ha de vivir y para el cual ha de trabajar. Esto es tan importante entenderlo en un momento en que toda la énfasis y la concentración es lo que podemos hacer para con otros hombres, para con los demás seres humanos. Hay una conocida frase, ¿no?, que expresa una cierta verdad, no podemos negarlo, que la Iglesia es el único club que hay sobre la faz de la tierra que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. Y es cierto, la Iglesia tiene esa singular característica, que sus miembros no se benefician en primer lugar de los privilegios, sino que lo que trabajan y actúan es por otros. Pero fijaos bien que aquí el Señor Jesús nos muestra un propósito aún mayor que servir a los demás, el de trabajar para Él. Y es por eso que debemos recordar una y otra vez que hay una dimensión horizontal, lo que hacemos sirviendo a otros, pero también vertical. Fundamentalmente trabajamos para Dios. Y el Señor es el que ha de conocer lo que hacemos, nuestras obras. No han de ser acciones dirigidas a la autopromoción, a que otros se fijen en nosotros, sino para que el Señor mismo, para quien las hacemos, se agrade de ellas. Y Él conocía del arduo trabajo, de la paciencia que ellos habían mostrado. Fijaos bien en ambas cosas, ¿no? Se hace énfasis en la intensidad de su labor. La expresión que se utiliza es un trabajo extenuante, es que provoca incluso cansancio, sudor físico. Y por otro lado, la paciencia como perseverancia. La perseverancia a la que se refiere esta paciencia es la que se muestra con el tiempo y con la manera en la cual uno continúa en el camino que ha empezado. Sabéis que rara vez se dan las dos cosas en un mismo sitio y una misma persona. Hay a veces iglesias y personas que se caracterizan por gran actividad, pero generalmente por un poco de tiempo. Son los activistas, aquellos que están constantemente inmersos en actividad, pero constantemente, no, la mayor parte de ellos desisten, se cansan en cierto momento. Pero aquí no solamente habla de un arduo trabajo, sino de una perseverancia continua. ¿Qué es lo que caracteriza a esta iglesia en su trabajo y en su perseverancia? Lo que podríamos decir que es característico de la iglesia en Éfeso es su amor a lo que podríamos llamar la sana doctrina, la buena enseñanza. Hay iglesias todavía hoy que se caracterizan, ¿no?, por su amor a este libro, por la Biblia, por la manera en que son capaces de entender, de discernir, de comprender la enseñanza de lo que Dios nos muestra por medio de sus palabras a través de Cristo Jesús. Y son iglesias que lo que enfatizan es precisamente la formación, la predicación, el crecer en el conocimiento de lo que Dios nos ha dado. Y como consecuencia, como resultado de eso, rechazan, ¿no?, todo aquello que es una desviación, todo aquello que se sale de la norma, ¿no?, del orden que Cristo ha establecido, de lo que podríamos llamar la ortodoxia, la correcta enseñanza del Señor Jesucristo. Y de eso no faltaba en el mundo antiguo y todavía hoy. Hay muchos que se desvían de los caminos de Dios y que enseñan no conforme a lo que Él ha dicho, sino de acuerdo a otras tradiciones e ideas de los hombres. Y aquí encontramos en Éfeso que había también personas que decían ser apóstoles. Vivimos en un momento de nuestro mundo y realmente es casi una plaga, ¿no?, en que hay muchos que se hacen llamar apóstoles, ¿no? Está lleno todo de superapóstoles incluso. Ya no solo les parece bien ser apóstol, sino que son especialmente ungidos y superiores a otros apóstoles, ¿no? Y todos pugnan, ¿no?, por tener esa autoridad, ¿no?, y también ser de esa forma un canal de Dios. Pero la palabra nos llama a discernir, a entender que no todo aquel que dice ir en el nombre del Señor Jesucristo, eso es un apóstol. Alguien que habla y representa a Cristo Jesús realmente lo hace. Nos dice la palabra de Dios que los creyentes en Éfeso, el Señor los alaba porque ellos distinguían, discernían la verdadera enseñanza de la que no era.
Y nos dice que a estas personas que había en Éfeso, que habían llegado a la fe en Cristo Jesús, no podían soportar a los malos. No eran de estas iglesias, digamos, que flirteaban con el error. Muchas veces en el mundo cristiano encontramos grupos que están reconocidos por todos por su afán, ¿no?, de mantener la verdadera doctrina, ¿no?, de conservarla en su pureza, ¿no?, y otros que son conocidos por su distorsión, por su desviación, por su separación. Pero la mayor parte no es verdad que están entre medio, que no son una cosa ni otra. Muchas de las iglesias que encontramos realmente se mantienen en una ambigüedad, no se definen muchas veces sobre ese mal que hay. Pero este no era el caso de Éfeso. Éfeso era claramente el tipo de iglesia que no podía soportar el error. Estas iglesias hasta el día de hoy son aquellas, digamos, que en su celo, en su fervor por la doctrina, no tienen tolerancia ninguna, ¿no?, con aquello que es una desviación, un error. Están beligerantes, militantes, ¿no? Son iglesias que de una forma casi agresiva, ¿no?, se enfrentan contra todo error y herejía. Y esto es lo que el Señor observa acerca de su amor por la verdad, ¿no? Por ella dice que han sufrido, han tenido paciencia, pero también se han enfrentado a los mentirosos, a aquellos que muestran el engaño. Y lo han hecho de un modo perseverante, continuo, no han desmayado. Es una iglesia que ha guardado en definitiva la sana doctrina. Y vemos que esto es algo que el Señor encomienda desde el principio de estos mensajes a las iglesias. No tenemos que pasar por alto, a raíz de lo que vamos a decir a continuación, el valor que tiene la sana doctrina. El Señor nos muestra en primer lugar que la iglesia que debemos buscar, donde debemos experimentar el mayor conocimiento de Cristo, es donde más fielmente se sigue la enseñanza de Dios en Cristo Jesús. Todavía hay un llamado al discernimiento doctrinal. En Corintios hemos leído antes la gran epístola sobre el amor que vamos a hablar ahora. Pero también recordar que en esa misma carta anteriormente el apóstol dice: no creáis toda profecía, todo mensaje de Dios, toda comunicación que pretende recibirse del cielo, sino ponerla a prueba. ¿Y cuál es la prueba de una doctrina verdadera y de una falsa? De una profecía que venía de Dios, de aquella que no lo era. ¿Qué es lo que confiesa? ¿Qué es lo que declara? Si esa persona dice, no declara o confiesa que Cristo es el Hijo de Dios, es el Señor, no le creáis. Es una prueba doctrinal. Nos guste o no, la manera en la cual se distingue si alguien realmente está hablando conforme a lo que Dios nos dice por medio de Cristo Jesús, es por lo que confiesa acerca de Él. Es una prueba que tiene que ver con la declaración, con lo que enseña acerca de la persona del Hijo de Dios. Y es por esto que no tenemos reparos en decir que hay muchos grupos que se llaman cristianos que no son iglesias, sino sectas. ¿Por qué? Porque lo primero que sabemos de ellas es que no creen que Jesús era Dios mismo. Cualquier iglesia, grupo, movimiento que se llame cristiano y que declara de él algo menos de que es verdadero Dios, sencillamente no habla conforme a lo que Dios nos ha enseñado en Cristo Jesús. Él es completamente Dios y auténticamente humano. Es Dios hecho hombre. No es un ángel, no es un enviado de Dios, no es un profeta. Es Dios mismo hecho hombre. Y por lo tanto esto ya excluye una gran cantidad de grupos, de confesiones, de iglesias, no que se llaman cristianas, pero que no declaran, que no confiesan, ¿no?, lo que tienen que decir. Pero ¿qué ocurre muchas veces con aquellas iglesias y grupos que se caracterizan por su celo, por su pasión por la verdad de Dios? Nos lo dice a continuación. Tengo contra ti otra cosa. Has dejado tu primer amor. Estas iglesias muchas veces que se caracterizan por su ortodoxia, reconozcámoslo, se han enfriado, se han vuelto duras. Son lugares incómodos, donde muchas veces uno no se siente a gusto. Seguramente habéis experimentado esto, si no en iglesias con creyentes individualmente que habéis conocido. Personas que hablan mucho de la doctrina, de la enseñanza correcta. Pero vemos que tienen tal pasión, ¿no?, tal fervor por esto, ¿no?, que llegan a mostrarse con una agresividad casi brutal.
O sea, la diferencia entre el fuego con el que luchan y defienden por esa verdad, ¿no? Y lo que parece el desprecio, ¿no? Lo que parece el ataque, ¿no? Directo, ¿no? Y personal contra esas personas, ¿no? Es muy pequeña, ¿no? La diferencia entre amor y odio, ¿no? Casi se desdibuja. Y es cierto, por lo tanto, que en la gran tentación de aquellos que amamos la palabra de Dios, ¿no? De aquellos que buscamos seguir la sana doctrina, es perder ese primer amor. Y el amor, fijaos que es aquí lo que el Señor pone en falta en estos creyentes. Porque el amor, hemos leído en 1 Corintios 13, es lo que permanece, es lo más importante. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Las de este capítulo de 1 Corintios 13. Nos dice, ¿qué sería de mí si no tengo amor? Da igual el sonido que produzca, es como el címbalo que retiñe. Sea cual sea el sonido que uno produzca, es vacío, es hueco. Porque esa verdad que no va acompañada de amor, nos enseña Juan en una de sus cartas, ¿no? Que escribe también al final del Nuevo Testamento, si no seguimos la verdad en amor, ¿no? Realmente no estamos mostrando el carácter de Dios. Y aquellas iglesias incluso que hablamos de las doctrinas de la gracia, como se ha dado a llamar muchas veces las enseñanzas que recibimos de la Reforma y que encontramos en las Escrituras, ¿no? ¿No es cierto que muchas veces también carecen de la gracia de esas doctrinas? O sea, podemos discutir sobre ellas, tener una gran controversia sobre cuáles son los puntos, ¿no? De nuestra teología, pero ¿dónde está el amor que acompaña esa doctrina? ¿Dónde está realmente lo que el Señor Jesucristo, ¿no? Nos dice que ha de caracterizar a su iglesia cuando declara la verdad, ¿no? El amor, por lo tanto, no es algo secundario, que haya que dar por supuesto. Es algo que podemos, si no perder, por lo menos se puede enfriar. Y esta es la realidad muchas veces, ¿no? En iglesias que han pasado tanto tiempo en la lucha, en el combate, en la beligerancia contra el error. Finalmente se convierten en iglesias bastante frías, ¿no? Y las personas también que todo su celo lo ponen en ese sentido, tienen esa debilidad, esa tentación, ¿no? Llegan a convertirse en personas incómodas, ¿no? Desagradables, ¿no? Porque todo lo que muestran es siempre esa continua obsesión, ¿no? Fijación, ¿no? Buscando el error a la caza del hereje, ¿no? Del que se ha equivocado, del que está por el camino. Y han perdido lo que llama aquí la palabra de Dios, el primer amor. Pero ¿qué es el primer amor del cual tenemos que arrepentirnos, que tenemos que volver a Dios? Fijaos que es así como habla de ello. Es un pecado. Es el mal por el cual el juicio de Dios viene por Cristo Jesús a esta iglesia. Y es por eso que no podemos excusar, justificar, disculpar lo que la palabra de Dios nos dice que es nuestro pecado. El pecado se confiesa y se arrepiente uno de él. No lo justifica ni lo reconoce. Y cuando consideramos que esa falta de amor no es un problema, ¿no? Sino que simplemente es algo que damos por supuesto, que mostramos amor en esa discusión, en esa controversia, en ese celo por guardar la verdad, no estamos confesando y reconociendo nuestro pecado, sino todo lo contrario, ocultándolo, encubriéndolo. Por eso el Señor Jesús nos llama a reconocer nuestra falta de amor. Y esta es la gran pregunta que tengo hoy para todos vosotros y para mí en primer lugar. ¿Qué ha quedado de ese primer amor? ¿Qué ha quedado de aquella fascinación con la que nos enamoramos del Señor Jesucristo? Decíamos al principio que cuando uno se enamora de una persona, vive absolutamente fascinado por ella. Hay pocas veces en las cuales perdimos el sentido del tiempo. Cuando uno está fascinado por algo, ¿no? Hay ocasiones en las cuales el tiempo pasa sin darse cuenta, ¿verdad? Y así ocurre cuando uno está enamorado. Está tan absolutamente pendiente de la otra persona, de lo que dice, ¿no? De cada uno de sus gestos, reacciones, ¿no? Que no piensa en otra cosa. Y entonces el tiempo pasa. Pero vemos que el tiempo pone a prueba también ese primer amor. Y no pasa mucho tiempo, ¿no? Para que ese primer amor ya no tenga la pasión del principio. Para que uno pierda la paciencia, ¿no? Para con la otra persona, para la que la fascinación ya no tenga, ¿no? Ese aire mágico en el cual uno estaba prendido, ¿no? Encerrado como en esa fascinación, como en una burbuja, ¿no? Que estuviera en las nubes. Y esto es un problema, nos dice la palabra de Dios.
es un problema en nuestra vida. Es cierto que el tiempo pasa y las emociones no pueden ser como eran al principio. Nadie puede pretender, ¿no?, que podemos vivir constantemente, ¿no?, anclados. Pero el Señor nos muestra a volver, y eso es arrepentirse, una y otra vez, a aquel que es la fuente, el nacimiento de ese primer amor. ¿Y dónde nace nuestro amor por el Señor Jesucristo? Lo hemos visto en este primer capítulo. El amor por Cristo Jesús viene cuando descubrimos el amor que Dios ha tenido por nosotros por medio suyo. En la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús nos mostró su inmenso amor, muchos de nosotros quedamos fascinados, prendados por ese amor. ¿Por qué? Porque descubrimos un amor mayor que ningún otro amor. En esta vida el amor que uno recibe depende del amor que uno da. Cuando una persona te gusta y la buscas y la persigues y buscas agradarla, esa persona puede que te preste atención. Si siente algo por ti, tal vez incluso se enciende esa chispa de amor y la fascinación produce el enamoramiento. Pero depende, por supuesto, de lo que tú hagas. Si tú desprecias a esa persona, si la ignoras, si la rechazas, será sin lugar a dudas un amor frustrado, pero no durará mucho, será simplemente amargura lo que quede en su lugar. Pero el único amor que se mantiene, el único amor que vemos es absolutamente incondicional, no depende de lo que nosotros damos a otra persona, es el amor que se nos da por medio de Dios en Cristo Jesús. Ese amor no depende de nada de lo que nosotros hacemos. Dice el Evangelio que de tal manera ha amado Dios al mundo, ¿no?, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Es un amor incondicional y enorme que viene por nosotros. ¿Cuándo? Cuando como mundo, como humanidad, le despreciábamos, le rechazábamos. Es un amor no correspondido. Seguramente que habéis tenido en la vida experiencias tanto de amor como de desamor. La vida está llena de ellas. Hay ocasiones en las cuales uno se enamora, pero otras muchas también en que el amor no es correspondido. No se responde de la manera en que nosotros lo damos. Y la realidad trágica, ¿no?, muchas veces en esta vida, ¿no?, es que predomina más ese desamor que el amor. Y aquí la palabra de Dios nos habla del amor que realmente nos llena, nos satisface, que nos hace sentir plenos. El amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos que tenemos amor por Cristo Jesús? De un modo práctico, concreto en la vida. Pues la misma forma en que sabemos si tenemos amor por otra persona, si realmente la queremos, si estamos enamorados de ella. En primer lugar, ¿qué atención tienes por esa persona? ¿Cuánto tiempo pasas con ella? ¿Cómo le escuchas? Tú sabes si realmente te importa esa persona por lo que dedicas, ¿no?, tanto en tu tiempo, ¿no?, y en tu vida a esa otra persona. Y tristemente muchos tenemos que reconocer que tenemos muy poco tiempo para Dios en Cristo Jesús. Tenemos poco tiempo para escucharle, poco tiempo para hablar con Él, para estar en relación con Él, para orar. Y nuestra vida pasa y los días, como los de tantos matrimonios, que un día sintieron una pasión, un amor, pero luego ha venido la rutina, las ocupaciones, tantas cosas que ya no hay tiempo siquiera para estar juntos, el uno con el otro. Y los días pasan y los años, ¿no?, y simplemente ahí se queda la cosa, en esa frialdad, ¿no? Pero el Señor nos muestra que la única forma, ¿no?, en la cual podemos recuperar algo de ese amor es la atención que prestamos el uno por el otro. Y eso se muestra en primer lugar escuchando al otro. Una de las cosas más difíciles que hay en la vida es oír a otra persona. Estamos tan llenos de nosotros mismos, tan inmersos, que nuestro tema favorito somos nosotros. Es de lo único que queremos hablar. Y realmente cuando estamos tan llenos de nosotros mismos, ¿no?, nos cuesta mucho, ¿no?, atender a lo que otro tiene que decirte. Pero cuando realmente quieres a otra persona, lo notas también por la atención que prestas por ella, por la manera en la que le oyes y le escuchas, ¿no? Porque generalmente tenemos poca paciencia para lo que otros tienen que decirnos, ¿no?
Le puedes escuchar un momento más o menos concentrado, pero enseguida ya te cansas. Es suficiente, ya has oído bastante. Cuando solamente esa persona es alguien muy especial para ti, ¿no? Puedes estar horas hablando con ella. Lo que te dice tiene interés. Pero incluso en la amistad, escuchamos muchas veces que es un intercambio, ¿no? Depende de lo que tú dices y de lo que la persona escucha, ¿no? Ya hay, digamos, una reciprocidad en la comunicación, en el interés del uno por el otro. Pero aquí estamos hablando no de la amistad por Cristo Jesús, sino del amor por Cristo Jesús. Y el amor por Cristo Jesús es mucho más que una mera amistad, que un mero compañerismo. Se habla de la fascinación, del enamoramiento que tenemos por Él. Y esto se muestra con una atención especial. Por eso la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, ¿qué ha sido de nuestro amor a Cristo Jesús? Comienza con cuánto tiempo le dedicamos a escucharle. ¿Realmente prestamos atención? Ya no solamente hablamos en términos de reloj, de horas o minutos, sino con qué interés estamos escuchando lo que Cristo tiene que decirnos a nosotros. Lo que oímos de Él queda en nosotros, lo recordamos, o somos como esas personas que puede oír algo de aquella persona que es un ser querido suyo, pero luego lo olvida. No queda en Él, constantemente hay que recordarlo, pero eso es lo que te he dicho, si ya te lo dije, no te acuerdas, ¿no? Porque no queda en nuestra mente, lo oímos y entra por un oído y se va por el otro, no deja huella en nosotros. Pero cuando uno ama a una persona, atiende, atesora, realmente guarda en su corazón lo que ella le dice. Y la Iglesia de Cristo Jesús guardó las palabras de Cristo en su corazón, las hizo suyas y las llevaba allá donde fuera, a Éfeso y a cualquier lugar de este mundo. Y el Señor Jesús realmente reconoce, el Señor honra a la Iglesia que guarda sus palabras. Nos dice que es la gran diferencia, ¿no? La diferencia que cambia en nuestra vida. Dice el Señor Jesús en el Evangelio, que también Juan escribió 3 cartas, sabemos, aparte de Apocalipsis y el Evangelio, que está al principio del Nuevo Testamento, nos dice que el Señor Jesús en el Evangelio dijo que todo aquel, ¿no?, también que guarda, que mantiene sus palabras, ¿no?, y cree así en el Señor Jesucristo, ¿no?, tendrá la vida. Y esa verdad le hará libre. Esos seréis verdaderamente mis discípulos, los que guardáis mis palabras. Y el Señor Jesús, por lo tanto, quiere que su Iglesia atesore en su corazón. Y el mantenimiento, la perseverancia, el guardar esa palabra, dice en el Evangelio Juan, es lo que nos hace sus discípulos. Fijaos bien que el discípulo de Jesús no es la persona mejor que otras personas. No es aquel que es tan bueno que realmente tiene que ser cristiano, porque hace tantas cosas por los demás, se esfuerza tanto. No es aquel que es tan obediente, que sirve de tal manera a Dios y cumple su voluntad que mejor que los demás, que tiene que ser cristiano. No, el Señor Jesús dijo, aquellos que guardáis, que mantenéis mis palabras, esa verdad que tenemos en Cristo Jesús, seremos verdaderamente libres. Y de la otra forma, ¿qué dice Jesús en ese texto del Evangelio de Juan? Que somos esclavos. Le dice a aquellos judíos que creían también en Él, dice en ese capítulo, que en realidad ellos no eran libres, sino siervos, pero esclavos del mal, el pecado. Por lo tanto, solamente hay 2 opciones a la luz de la palabra de Dios. O tenemos la libertad que viene de guardar la palabra de Cristo Jesús, o la esclavitud que viene de nuestro mal. No hay otra posibilidad intermedia, no hay un terreno neutral. O estamos realmente sirviendo a Cristo guardando lo que Él nos dice, o estamos, todo lo contrario, siendo esclavos de ese mal en nuestra vida. Y dice el Señor Jesús que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Sirve a otro Señor, a otro amo. Y este es cruel y terrible. Pero el Dios y Padre que se nos muestra en Cristo Jesús es un Dios de amor. Y cuando somos trasladados del reino de las tinieblas, de ese nuestro padre el diablo, esclavos del pecado, somos trasladados a su reino de luz, de su amado Hijo, Cristo Jesús, dice Colosenses. Y en Efesios el apóstol Pablo nos muestra en estas cartas, ¿no?, como lo que caracteriza al reino del Señor Jesucristo es su amor. Está edificado sobre ese fundamento, sobre esa base que es su trono de gracia, su amor
inmerecido. Y el Señor dice que lo que caracteriza a sus discípulos es también ese amor. Y si hemos perdido ese amor, si lo echamos en falta, tenemos que arrepentirnos y volvernos a Él, para que ese amor vuelva a nacer en nosotros. Y para eso no solamente hay que escuchar, sino hay que hablar con Él. La oración del Señor Jesús les muestra a aquellos judíos también que leemos en el Evangelio, se había convertido en un ritual. Es cierto que para los paganos, para los gentiles, como les llama la Biblia, eran simplemente palabras. Eran palabras vacías y huecas. Los judíos sabían mejor lo que era la oración. Pero la realidad es que la oración para ellos también se había convertido en algo que era básicamente, ¿no?, muchas veces una forma de exhibición y de reconocimiento de otros, ¿no?, de la relación que tenían con Dios. Aquellos fariseos a los que Jesús habla, dice, no oréis, ¿no?, como ellos, les dice a sus discípulos, porque ellos oran en las esquinas, en público, donde todos les ven. Quieren hacer de su espiritualidad una exhibición. Y el Señor, por lo tanto, nos advierte, ¿no?, de iglesias y cristianos que utilizan la oración como un espectáculo. Para ellos orar es llamar la atención con la relación tan íntima, tan directa, la comunión tan profunda que tienen con Dios. Y por eso es que dedican tanto tiempo a la oración, porque muchas veces lo que les preocupa es lo que eso muestra y manifiesta a otro, que la verdadera relación y comunicación con Dios. Pero el Señor nos llama a entender esa oración de otra manera. Dice en el Sermón del Monte el Señor Jesús, mas vosotros cuando oréis, ¿no?, encerraos, guardaos en vuestra habitación, y donde nadie os ve, mostrar, revelar, desnudar vuestra alma delante de Dios. Eso no significa, por supuesto, que no haya oración pública, que no pueda haber reuniones de oración, que no se pueda dedicar tiempo en la iglesia a orar los unos con los otros. Lo que nos advierte es el Señor Jesucristo sobre una oración que verdaderamente no muestra amor para con Cristo Jesús, sino que está tan consciente de sí misma, ¿no?, que está más pendiente de lo que otros piensan, ¿no?, que de la comunicación que tenemos con Dios. Y el Señor, la oración que ama, la oración que busca, es la que declara nuestra pasión y amor por Cristo Jesús. Es por eso que la preocupación en la oración de la palabra de Dios no son las palabras, no son los términos, es el corazón, es realmente lo que nosotros mostramos de nuestro sentimiento hacia Cristo Jesús. Y es por eso que Dios se complace más de la oración de grandes pecadores, ¿no?, que de muchos de los que son conocidos por su espiritualidad. ¿Por qué? Porque aquel publicano, pecador, corrupto, que vino al templo y delante de Dios se daba golpes en el pecho y decía, miserable de mí, pecador. Es como aquel que va a Dios y dice, no soy digno de ser tu hijo. Y reconoce quién es Cristo Jesús. Como aquella mujer derrama sus lágrimas y lava sus pies, ¿no?, mostrando toda su devoción, su amor. Y el Señor se goza de ese amor por Él, aunque grande sea nuestro pecado. Es por eso que el Nuevo Testamento dice que el amor cubrirá muchas faltas. El Señor no pasa por alto nuestra falta de amor. Y por eso es que tenemos que pedirle más amor por Él, no solamente más conocimiento. ¿Y en qué se muestra también el amor a Cristo Jesús, aparte de en escuchar y en hablar con Él? Se muestra también en la manera en que nosotros tomamos en serio lo que Él nos dice. Aquí se habla de cómo el Señor Jesús exhorta, reconoce, lo que han hecho sobre los Nicolaitas, versículo 6. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Bueno, no sabemos mucho sobre ellos, pero conocemos que era un grupo de personas en el primer siglo que dentro de la iglesia cristiana enfatizaban de tal forma que la libertad, ¿no?, que tenían, que la ley, que la voluntad de Dios expresada en sus palabras ya no tenía importancia. Eran lo que llamamos a veces, utilizando un término teológico, antinomianos. Antinomianos quiere decir en contra, anti, y nomos, ley. Personas que consideran que la ley no va para con ellos. Estos cristianos decían, sí, Dios en su palabra, en su ley dirá lo que quiera, pero yo libremente, ¿no?, lo que sigo es el Espíritu de Dios y puedo hacer lo que quiera.
Eran personas que enfatizaban la libertad, ¿no?, frente a la ley. Y esto es un inmenso error. Y por eso el Señor reconoce a la iglesia de Éfeso, porque nos dice que aborrece lo que Dios aborrece. Todo lo que los nicolaitas hacían para justificar su maldad y su pecado, ellos lo rechazaron. Por lo tanto, el Señor también nos pregunta, ¿tienes amor por Cristo Jesús? Si es así, también tomarás en serio lo que Él te dice. Considerarás lo que es su voluntad y su ley. Amamos a Cristo, nos dice Él, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir realmente que tenemos amor por Cristo Jesús si no tomamos en cuenta lo que Él nos ha dicho que debe ser nuestra vida y cómo debemos actuar? Así que podemos saber cuánto es nuestro amor a Cristo en la manera que oímos, que hablamos y que tomamos en serio lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Pero hay una última cosa que tenemos que preguntarnos para saber si amamos a Cristo Jesús. Y lo que tenemos que preguntarnos es si queremos compartir así, por una carga real con otras personas, ¿no?, lo que Cristo es para nosotros, con otros que nos rodean en nuestra casa, amigos, compañeros, que no conocen a Cristo Jesús y que están en ese mismo camino de perdición que estábamos todos nosotros. El que ama a Cristo Jesús quiere comunicar y compartir el Evangelio. Y por esto una señal de la pérdida de ese primer amor es dejar de dar testimonio del Señor Jesucristo. Sabemos que uno se enfría cuando ya no le preocupa realmente el futuro y lo que es el estado espiritual de otras personas. Vive tan inmerso en sí mismo, en su propia relación ya con Dios, que no tiene interés, preocupación, no tiene amor por otras almas. Y el Señor nos llama, por lo tanto, a volver a ese primer amor para poder compartir ese amor con otros. ¿Por qué? Porque compartir con otros el Evangelio es una muestra de amor a Cristo. Porque lo que a Cristo le complace es que otros también puedan llegar a ser salvos como nosotros y le honren y le glorifiquen. Esto es lo que el Padre mismo se goza en los cielos, con que su Hijo sea honrado. Si amamos a Cristo Jesús, queremos que su nombre sea glorificado. Y por lo tanto, en esta mañana, muchos de nosotros tenemos que hacer examen de nosotros mismos y reconocer que ha quedado muy lejos ese primer amor. Que ya no le oímos, que ya no leemos la Biblia, que ya no le escuchamos, que ya no atendemos a lo que Dios tiene que decirnos por Cristo Jesús. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto interés? ¿De qué manera le estamos hablando a Él? Muchas veces lo mínimo. Lo absolutamente imprescindible para no sentir o percibir que ya no tenemos ninguna relación con Él. Todo parece indicar que ese primer amor se ha perdido. Y por lo tanto, mi consecuencia es que no tomamos en serio lo que Él nos dice y que tampoco lo compartimos con otros. El Señor tiene estas palabras para nosotros. El que tiene oído, que oiga. Que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Que el que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ese paraíso de Dios. El Señor nos conoce y sabe cómo somos. Y el ser humano no hace nada si no es por una motivación. Cuando nosotros prestamos atención a otra persona es porque queremos algo de esa persona. ¿Sabéis cómo actúa la gente? ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando queremos algo de alguien, entonces le prestamos interés. Si no, nos da igual la otra persona. Así es como somos, y el Señor lo sabe. Y el Señor, por lo tanto, ha querido mostrarnos, ¿no?, la motivación que ha de llevarnos, ¿no?, a tener ese amor, ¿no?, del cual está la vida, que nos viene de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la motivación por la que debemos luchar? Dice aquí al final de nuestra carta. La motivación es comer del árbol de la vida. Fijaos en esta expresión que hace referencia al Génesis, al principio. El Señor hizo plantar sobre aquel vergel, aquel paraíso, aquel inmenso huerto del Edén, muchos árboles. Pero había un árbol en el centro, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ese árbol no podían comer, nos dice. Y si comían de ese árbol, pretendían ser como Dios, distinguir por sí mismos.
lo que era lo bueno y lo malo para ellos. Y el día que la serpiente entró en aquel Edén y habló a Eva, y Eva comió de ese fruto y se lo dio a Adán, se vieron desnudos. Y a partir de ese momento estaban excluidos, lejos del Edén y del huerto. Y el Señor de lo que nos habla es de cómo volver al principio. Queridos amigos y hermanos, hay muchos sitios, lugares que a veces relacionamos con lo que han sido los momentos felices de nuestra vida. Algunos estáis fuera de vuestro país, del lugar donde habéis nacido, y a lo mejor recordáis ciertos sitios. Otros se acuerdan de lugares donde han sido felices y sienten nostalgia, recuerdan estos sitios y desearíamos volver a ellos. Pero hay lugares que nos son excluidos. Pero el único lugar al cual no podemos entrar ya ninguno de nosotros es ese Edén que hemos dejado lejos. No tenemos derecho. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El día que comimos de ese fruto, nos quedamos fuera y ya no podemos entrar. Y el Señor ha puesto como ese ángel con espada que no permite que nadie se acerque a Él. El Evangelio es que esa espada que separa e impide que nadie entre en su huerto ha traspasado a Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús, al morir en aquella cruz, fue traspasado por esa espada que impide al hombre acercarse a Dios. Y a partir de ese momento, el espacio ha quedado abierto. Tenemos el camino de vuelta a aquel Edén. Y nos dice que podemos volver a comer de ese árbol de la vida. ¿Cómo? Por medio de aquel que fue traspasado por nosotros. ¿Recordáis lo que leímos en el principio de esta carta? Nos dice que cuando el Señor Jesús volvería, dice versículo 7, que vendrá con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Aquel que ha sido traspasado ha abierto el camino, ¿no?, al árbol de la vida y al Edén. Y el Señor nos invita a regresar y a comer de ese árbol. La propia expresión comer nos habla de lo que significa conocer al Señor Jesucristo. No es algo que tenga que ver con nuestra mente, con nuestra cabeza fundamentalmente, que sea una cuestión simplemente de saber, es participar, tomar parte, es comer de Cristo Jesús. Jesús así lo dijo: el que no come de mi cuerpo, igual que come de ese pan, no tendrá la vida eterna. Tenemos que participar, experimentar de esa vida de Cristo Jesús. Y esa es la motivación. Eso es lo que el Señor nos muestra. ¿Quieres volver a amar al Señor Jesucristo? Participa, come de Él. El Señor, por lo tanto, hace esa gran invitación. ¿Tienes hambre? Si tienes hambre, si tienes necesidad, si echas en falta en tu vida la verdadera vida, el Señor Jesús te invita y te llama a comer de Él. Y nos dice que el que comerá de Él no solamente no se arrepentirá, sino que conocerá la verdadera vida. Al comer de Cristo Jesús no será como comer de aquel fruto del principio y descubrir que estamos desnudos, que no somos nada delante de Él. Al comer de Cristo Jesús descubrimos que somos vestidos de Cristo Jesús, que Él nos cubre, que estamos realmente protegidos por Él. Y el que así participa de la comida que hay en Cristo Jesús, entra a disfrutar por ese árbol de la vida, del paraíso de Dios mismo. El Señor, por lo tanto, nos llama aquí a participar de Él, a conocer la verdadera vida, la vida de ese paraíso que Dios nos ha prometido por medio de su Hijo. El Señor, por lo tanto, nos motiva a escucharle, a hablar a Él, a tomar en serio lo que se dice y a compartirlo con otros para participar de una vida mejor. ¿Qué es el paraíso?
El paraíso es disfrutar de lo que Dios ha hecho bueno para nosotros. Tan bueno que cuando Dios vio aquello en el Edén, todo lo que había creado, dijo que era en sobremanera, en gran manera era bueno. El Señor ha hecho todas las cosas para poder gozar de ellas, pero solamente por medio de Cristo Jesús podemos disfrutar de lo que significa la verdadera vida. Si amas la vida, si quieres conocer la vida que realmente te llena y satisface, necesitas a Cristo Jesús. Comer de ese árbol de la vida para poder disfrutar del verdadero conocimiento y el verdadero bien, el que viene por medio de Cristo Jesús. Vamos a pedirle a Él que, como nos dice aquí su palabra, atengamos nuestros oídos a lo que el Espíritu tiene que decirnos y que podamos de esa forma tener más hambre de Él, que podamos sentir más amor, experimentar más pasión por el Señor Jesucristo. Y Él sabe cuánto nos falta, mucho. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Señor, venimos ante ti confesándonos y reconociendo, Señor, que nos falta ese primer amor, que estamos lejos del conocimiento con el cual venimos a ti por primera vez, que nos hemos enfriado en el camino, que aquella pasión, deseo, Señor, que todo aquello que nos movía cuando nos enamoramos por primera vez, parece ya haber desaparecido. Lo que ha quedado es la frialdad, la rutina, Señor, lo mecánico y la distancia de una vida que no satisface, que no nos llena, que no nos hace, Señor, realmente conocer la felicidad. Por eso venimos ante ti, hambrientos de la verdadera vida, de la que nos viene por tu Santo Espíritu al conocer a Cristo Jesús. Señor, queremos oír lo que el Espíritu tiene que decirnos en esta mañana. Queremos escuchar, Señor, su voz, reconocer, Señor, el consejo y la advertencia que tú nos das. Porque, Señor, si no nos volvemos a ti, si no nos arrepentimos, la advertencia que tú nos das, Señor, es que quitarás la luz que hay en nosotros. Señor, líbranos de esa frialdad que nos lleve finalmente a la oscuridad, a ya no distinguir más, a percibir, Señor, que realmente hemos perdido todo lo que teníamos y lo que es peor, estar ciegos a ello. Ya no descubrir, Señor, que estamos fríos porque estamos muertos, porque la vida se ha ido de nosotros. Señor, líbranos, guárdanos, Señor, de ese peligro por el cual seamos excluidos, Señor, de esa vida eterna que nos viene por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos a luchar la buena batalla y a buscar la victoria que viene por medio de tu Hijo, que aplastó la cabeza de la serpiente del principio, Satanás, por medio de su cruz en el Calvario. Señor, ayúdanos por medio de Cristo Jesús a vencer, Señor, sobre ese inmenso mal que es nuestra falta de amor. Señor, qué frialdad tenemos, Señor, qué insensibilidad, qué egoísmo, inmersos en nosotros mismos, mirándonos al ombligo, llenos, Señor, de nuestros caprichos y deseos, de nuestros sueños y fantasías. Estamos ciegos, Señor, a aquel que nos da, Señor, el verdadero amor, que nos ha amado desde el principio, que, Señor, ha puesto sus ojos en nosotros cuando nada había en nosotros que mereciera tu atención, sino todo lo contrario, rechazo. Cuando aborrecías lo que hacíamos, Señor, cuando no éramos merecedores más que de esas tinieblas de fuera, que de esa muerte espiritual. Tú, Señor, nos has amado desde antes y por medio de tu Hijo Jesucristo nos has querido mostrar la inmensidad, la grandeza de ese amor, enviándonos a tu Hijo por nosotros. Señor, ayúdanos a mirar a la cruz, a buscar, Señor, que ese amor brote de nuevo en nuestros corazones, que vuelva, Señor, a fluir el sentimiento, que surja la fascinación, que quedemos de nuevo prendados, Señor, por la realidad gloriosa, Señor, de Cristo Jesús y el amor que Él nos revela. Señor, que podamos sabernos amados. ¿Cuántos de nosotros, Señor,
tenemos que confesar que si no amamos a tu Hijo como debiéramos, es porque no nos sabemos, no nos conocemos, no nos sentimos ni experimentamos la realidad de tu amor. Señor, para poder amarle a Él, tenemos antes que sabernos, sentirnos amados por ti, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Si algunos de nosotros en esta mañana no han conocido ese amor, no han experimentado, echan en falta, Señor, aquel primer amor, que tu Espíritu Santo, Señor, les haga saberse amados, conocidos, pero, Señor, de tal forma, queridos, que tú has dado la vida de tu Hijo Jesucristo por ellos. Y que ese amor produzca en nosotros amor por tu Hijo. Que nos lleve, Señor, a prestarle atención, a hablar con Él, Señor, a tomar en serio lo que nos dice y a querer también hablar de Él a otros. Señor, te lo pedimos para la gloria y el reconocimiento de tu amado Hijo, por todo el amor que tienes por Él, para que podamos disfrutar, Señor, de esa vida que viene de ese árbol del verdadero conocimiento, de participar, Señor, de Cristo Jesús y de la vida que hay en Él. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar un último